¿Alguna vez te has preguntado por qué la comunicación de los seres humanos es tan diversa? Porque hay unos que son más directos, otros son más racionales, más creativos, más indirectos, dan vueltas. Bueno, pues acompáñame a descubrir cuáles son estos 4 tipos de comunicación en el cerebro y la idea es que al final de todo este camino tú identifiques cuál es el tuyo. Así que empecemos. En 1981, el neurólogo Roger Sperry se ganó un premio Nobel de Fisiología y Neurología con una tesis titulada El cerebro dividido. En esa tesis, Sperry habla que los seres humanos tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y que estos hemisferios tienen rasgos que los diferencian, pero que se unen y que combinados hablan de nuestra comunicación y de nuestras formas de ser, pensar y actuar. Hoy vamos a explorar en la comunicación cómo estos rasgos del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho se combinan en la lateralidad para expresar modos distintos de comunicar. Así que bueno, exploremos primero la parte izquierda del cerebro y antes de empezar quiero hacer una claridad aquí. Todos tenemos mínimo 2 rasgos en común o 2 rasgos fuertes o predominantes en la comunicación del día a día. La idea es que con este video identifiquemos cuál es nuestro rasgo, por qué y cómo comunicarnos para otros tipos de rasgos que también identificamos en los demás. Así que empecemos con la parte izquierda del cerebro. En la parte izquierda del cerebro, que es la parte racional, lógico, matemática, están los racionales, llamados así, ¿no? Los de predominancia racional. Son aquellas personas que siempre hablan desde el yo. Yo pienso, yo he hecho, yo hice, ¿sí? Segundo, en su comunicación no verbal tienen posturas muy marcadas. Cuando se sientan en una mesa siempre son los que cruzan los brazos o tienen alguna postura que ya está muy identificada en ellos, o sea que es muy particular en estas personas. Este tipo de rasgo también tiende a ser personas que en su comunicación toman decisiones fácilmente. Normalmente utilizan el sarcasmo como una forma de comunicación, aquellos que siempre hablan desde el yo, porque les es más fácil comunicarse de esa forma. Su comunicación es estructurada, es decir, que hablan A más B es igual a C. Tienden a ser muy directos y no son personas que le dan rodeos a los asuntos. Para ponerles un ejemplo de este tipo de comunicación, les voy a poner un personaje de las películas y es que en esa serie de los pingüinos de Madagascar hay un pingüino que es el pingüino capitán o el pingüino líder. El rasgo de comunicación racional está muy marcado en ese pingüino, así que si no la han visto, identifíquenla ya desde el análisis de ver cómo se comunica y cuáles son sus interacciones con los demás. El segundo rasgo de la parte izquierda son aquellas personas que son analíticas. También son personas muy estructuradas que ven A más B es igual a C, pero además de eso son personas que tienden a comunicarse bajo un rasgo del análisis. Son personas que es como si en el cerebro tuviesen la información en cajitas. Entonces está la cajita del pensamiento, está la cajita del sentir, está la cajita del hacer, ¿no? Entonces acá lo clave es entender que ellos, siempre que tú les haces una pregunta o van a tener algún tipo de interacción contigo, se quedan unos segunditos en silencio y luego sí te responden. ¿Por qué? Porque están organizando la información, porque están conectando esa información. Normalmente tienen muy poca expresividad facial o en las manos, debido a que son personas mucho más analíticas, lógicas y que utilizan más el pensamiento que la comunicación física. Además de esto, y para ponerles un ejemplo de un tipo muy bueno de comunicación analítica, es el señor Barack Obama. La comunicación de Barack Obama tiende a ser muy estructurada, analítica, con muchas pausas, pero él la tiene también entrenada que la acompaña con su comunicación no verbal. Y esto es clave, especialmente para los analíticos, trabajar mucho la comunicación no verbal, dado que su análisis es buenísimo. Los analíticos son excelentes tomadores de decisiones, pero desde la creación de un contexto, porque como logran conectar tantas cajas distintas de cosas que son aparentemente distintas pero se relacionan, logran hacer una buena identificación del contexto en las conversaciones, es decir, de analizar todas las variables posibles para llegar a una decisión. Ahora nos vamos a la parte derecha del cerebro y en la parte derecha del cerebro encontramos aquellas personas que son emocionales. La comunicación emocional se identifica primero en que son personas que tienen su expresividad facial muy marcada.
Son aquellas personas que cuando tú hablas con ellas te reciben con una sonrisa, empiezan la conversación con una sonrisa. Además de eso, siempre hablan desde el sentir. Yo siento, yo he sentido que es claro identificar eso en las personas para ver cómo se ve en el día a día. Normalmente son personas también que cuando tienen una reacción negativa en una conversación se les nota mucho en su rostro, ¿sí? Son personas que dicen, no, es que a mí se me nota todo lo que yo pienso, digo, siento. Evidentemente es por esto, por este rasgo emocional. También son personas que tienen que cuidar mucho su respiración al hablar, porque usualmente, como las emociones son al final lo que pide el cerebro al sentir una emoción es oxígeno, entonces necesitan más aire, respiran más rápido o se quedan sin respiración al hablar, porque el cerebro les está pidiendo oxígeno para comunicar esa emoción. En el caso de ellos es importante identificar o neutralizar un poco las emociones cuando necesitan tener conversaciones cruciales, para que no siempre sea tan evidente, porque no siempre queremos esa evidencia de cuál es la emoción que estamos sintiendo en ese momento para beneficiar la comunicación efectiva. Los emocionales son excelentes entendiendo los contextos de las personas. Tienen una comunicación usualmente muy humana, muy desde el entendimiento de quién es el otro, cómo está el otro, preguntan mucho por el sentir del otro y usualmente hacen muchas preguntas, y eso también es supremamente efectivo y supremamente favorable en su comunicación. Comunicaciones de tipo emocional, la señora Michelle Obama. Michelle Obama tiene una comunicación muy emocional, muy cálida, muy desde la sonrisa, muy desde la expresividad para conectar con nosotros. Y eso es una gran facilidad que tiene esta parte del cerebro en la comunicación. Los emocionales son muy empáticos y en la comunicación la empatía es clave. Y el segundo rasgo de la parte derecha del cerebro es ese rasgo creativo. Los creativos son aquellas personas que logran generar analogías o conexiones con historias o elementos que aparentemente no los tienen. Son muy buenos storytellers, pero aparte de ser muy buenos storytellers, son personas que conectan mucho a través de sus manos. En mi caso, yo soy creativa, mi predominancia es creativa analítica, pero utilizamos mucho las manos como ilustradoras para explicar mejor algo, para poner mejor un punto, y siempre acompañan nuestra comunicación verbal y no verbal. Los creativos también tienen una característica, y es que son personas que usualmente no son muy directas, al igual que los emocionales. Suelen ser un poco más desestructurados. ¿Por qué? Porque normalmente la creatividad nace del caos, entonces uno está conectando una idea con la otra y se le ocurre una idea mientras habla, entonces tendemos a dar vueltas y a no ser tan concretos. Es por esto que los creativos es importante que trabajen en esa consistencia del mensaje o que tengan técnicas de ordenación del discurso para saber qué van a decir primero, qué van a decir después y así en adelante. Su principal característica positiva es que son muy buenos storytellers, y al ser buenos storytellers muchas veces son buenos para mentir, ¿no? Esto es una cosa que siempre me preguntan en comunicación, y sí, normalmente los creativos tienen una gran habilidad porque crean sus historias en su cabeza y parece como si fueran reales. Entonces, ese es el rasgo creativo. Un ejemplo de ese rasgo creativo es el señor Steve Jobs. Si ustedes ven el discurso de Stanford de Steve Jobs, van a poder identificar muy bien ese rasgo en él, de cómo genera historias y conecta con la comunicación a través del storytelling. Estos son los 4 rasgos de la comunicación. Es clave que identifiquemos cuál es el mío, cómo lo pongo al servicio de los demás, cómo lo potencio y en qué cosas tengo que trabajar. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia sobre este tema, por favor, escríbanme para poder identificar o resolver todo este tipo de análisis o cuestiones que tienen. Muchas gracias por dedicar su tiempo y ver este video. Nos vemos en el próximo con Conciencia, y recuerden que la comunicación se nutre de la ciencia. Mil gracias por ver.